amigos de FTV, bienvenidos a una edición más de su programa Medicina al Día, y lo prometido es deuda, y hoy nos acompaña nuevamente el doctor Tomás Vázquez para aclarar ciertas dudas que quedaron pendientes en el programa pasado. Le damos la bienvenida al doctor Vázquez. Doctor, bienvenido a la pantalla de FTV. Hola, mi lady, hola, amigos fetividentes. Bueno, aquí compartiendo con ustedes todo el tema también de lo que es el componente pues médico del cual nos compete, pues, esa es la carrera que en este sentido nosotros pues nos hemos dedicado. Y por qué no, también es ir a la línea de lo que es dar de conocimiento a los pacientes de primera información, una información muy sencilla sobre temas muy importantes y que podemos en este sentido con la prevención poder entonces tomar riendas en el asunto, ¿no? Así. Usted recuerde que aquí el objetivo de su programa Medicina al Día es aclarar ciertas dudas de la mejor manera que usted pueda comprender y también ir y acudir a su médico de cabecera si siente algún tipo de estos síntomas y, como dice el doctor Vázquez, a prevenir. Y en esta ocasión, doctor, vamos a hablar acerca de la osteoporosis. ¿Qué tema? Un tema amplio, y sabemos que muchas personas en casa tienen dudas con respecto a esta situación. Pero para ya entrar de lleno, doctor, vamos a hablar acerca de este tema, pero primero vamos a hacer la pregunta: ¿qué es osteoporosis? Ok, osteoporosis es una enfermedad del hueso, una enfermedad metabólica, una condición metabólica del hueso que verdaderamente lo que indica es o que se define como una pérdida de la densidad del hueso. ¿Y cómo podemos esto traducirlo de una forma, como quien dice, muy sencilla, muy simbólica para que las personas puedan comprenderlo? Imagínense un hueso, un muslo de pollo, como decimos nosotros, que agarramos, nos comemos la carne y todo lo demás. Tenemos los bordes que son blanquecinos, muchos como yo agarro y me como lo que es la parte del cartílago. Esa parte es el cartílago articular. Y eso cuando se pierde y cuando se carcome ese cartílago es lo que llamamos por ahí artrosis, que era lo que conversábamos la vez pasada. Sin embargo, hay personas, y por ahí muchos conocidos míos, que agarran el hueso, lo parten y se chupan lo que es el tuétano, dicen, algo así, para muchos es muy rico. Pues esa sustancia interna se pierde casualmente, toda la estructura interna, y ese hueso se hace frágil. Al final queda el hueso convirtiéndose como si fuera en una cerámica, mi lady. ¿Cuál es la situación con una cerámica? Uno toca una cerámica, ok, es dura, pero si la dejas caer aquí hacia el piso, se rompe, seguro se rompe. ¿Por qué? Porque es una estructura hueca y fácilmente frágil. Y esta condición entonces, al llevar al hueso a esta fragilidad, produce fácilmente fracturas. Y es la gran condición o la gran situación en la cual tenemos nosotros que prever que el paciente no entre en esta condición para que con ellos no llegue lo que es la circunstancia de que tenga algún tipo de complicación por una fractura. Y, por cierto, para este tipo de condición de osteoporosis como tal, pues hay lugares específicos en el cuerpo donde más frecuentemente se fractura. Uno es la cadera. Dos, casualmente, el área de la muñeca, y otra el área de la columna vertebral, las vértebras en la columna vertebral. Por ende, mi ley es muy importante porque, como decíamos en principio, la gran connotación que tiene esta condición, esta patología, es que es un problema de salud pública, ya que los gastos que se incurren cuando el paciente ya está en un cuadro de osteoporosis en cuanto a tratamiento, en cuanto a seguimiento, es bastante alto, ni hablar de las consecuencias o secuelas que puede traer un tipo de fractura de este tipo, que lo que es tanto la aparición de enfermedades y hasta muerte en situaciones donde no se puedan tratar estas fracturas, como por lo menos una de las más frecuentes, fractura de caderas, pues puede entonces ser muy onerosos para lo que es la salud pública y lo que es el mismo paciente como tal. Y antes de hablar de medidas preventivas, doctor, me llama mucho la atención con respecto a este tema que usted menciona, de esta patología, cómo las personas llegan ya a esta condición de osteoporosis. Hablábamos el episodio pasado de Medicina al Día de ciertas enfermedades que son hereditarias, de ciertas enfermedades que pueden mantener esta condición por X, Y cosa que hace la persona, pero me gustaría saber, en el caso de osteoporosis, cómo las personas ya pueden tener esta condición, si esta condición es hereditaria o
no mantiene un estado de vida o un hábito de manera saludable. ¿Cómo sería, doctor? Qué bueno, Milady, esa pregunta porque viene de lo que es la segunda parte de la definición. Normalmente esperaríamos que el término o la condición de osteoporosis, la patología como tal, se puede estar presentando en pacientes de edad. ¿Por qué? Porque logra en este sentido traerse un trastorno metabólico en el hueso, donde, y de por sí hago un paréntesis, el hueso está en constante reorganización, está en constante, como quien dice, Regeneración. regeneración, exacto. Entonces, hay una fase del hueso en la que permite que se vaya degenerando, pero hay otra parte en la que permite que se vaya nuevamente regenerando como tal. ¿Qué pasa? A través del tiempo y la edad. Y esto entra mucho a través de las damas, todavía mucho más frecuente, por la edad mucho más temprana se produce, luego casualmente de la menopausia por los trastornos hormonales, y esa es una causa, y luego en los hombres más de los que sería los 70 años, donde entramos en la andropausia. Entonces, este equilibrio que existe en toda la estructura del hueso a través de la edad se pierde y hace que se disminuya el proceso ese regenerativo y se mantenga o se acelere el proceso degenerativo del hueso. Por ende, queda un hueso completamente frágil. Entonces, bajo estas circunstancias y explicando esto, pues se da en pacientes de edad, específicamente en las damas mucho antes por lo que la circunstancia hormonal trae un trastorno que produce casualmente lo que es el advenimiento temprano de lo que es el cuadro de osteoporosis, en conjunto, claro que sí, con lo que es el componente hereditario. Siempre tenemos lo que son circunstancias hereditarias, tanto de nuestros padres, nuestros abuelos, a nivel familiar, esta trae una connotación importante que genera, entonces, en este sentido, a través de cada persona también un mayor riesgo de tener osteoporosis. Y como también comentas, pueden haber situaciones, ya sea, bueno, primero hormonales, como comentaba, segundo, también ambientales. Efecto de situaciones en las que no solamente tengan que ver con lo que es la parte interna del organismo, sino con lo que es circunstancias como los fumadores, los que toman muchas colas, los que hacen pocos ejercicios, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que es la alimentación es muy Alimentación muy importante importante. en este punto. Y eso, todo este tipo de connotaciones unidas pueden hacer que nos llegue un advenimiento de lo que sería la implementación de la osteoporosis en el ser humano. Vuelvo y digo, mucho más en este patrón por el componente hormonal, mucho más de riesgo en el caso de las damas, que aparecen en el periodo más o menos de la menopausia y luego de ello por los trastornos hormonales que se producen y en los varones todavía un poco más de edad avanzada, golpe de los 70 años como Esto tal. quiere decir, doctor, que la población, por decirlo de esta manera, más vulnerable para padecer de osteoporosis serían las mujeres. Así es. Es mayor frecuente en damas por el efecto de lo más temprano que se le producen. Y dado al trastorno o algún trastorno o el desequilibrio hormonal que puede estar acompañado en ellas a través de lo que es su menopausia. Es más, ni hablar todavía las que pueden ser más temprano en pacientes que son operadas a nivel ginecológico, se le quitan los ovarios, pueden producir esta alteración hormonal mucho más temprano y todavía mucho más en casos ya muy fortuitos, muy definidos, donde hay patologías que propiamente pueden en este sentido afectar la estructura del hueso y puede llevarnos a una osteoporosis que puede ser a nivel generalizado o a nivel localizado con el efecto del desuso de esa extremidad, de ese hueso, que también generan este tipo de lesión. Creo que una de las preguntas más frecuentes de las personas en casa, y ya hablando acerca de este tema, que las mujeres es la población más vulnerable, o tiende a ser una de las personas más vulnerables en padecer esta enfermedad, ¿cuáles serían ya más bien los síntomas donde una persona puede decir, este es un signo de alerta, necesito ir al médico, necesito atenderme, necesito hacer esta consulta, doctor? Es que esa es la gran pregunta a esta condición, mi lady, lo conversábamos hace un momento, y es que la osteoporosis no da síntomas, ¿no? Yo puedo estar aquí, yo podría tener osteoporosis por alguna condición. Y quizás, como hablábamos en cuanto a los riesgos, quizás con mínimo riesgo, pero yo podría tener osteoporosis, pero no me he dado cuenta.
Y llama la atención algo, aprovechando que yo como especialista en ortopedia veo osteoporosis, sí, pero quizás porque los vea, por como que decimos así en buen panameño, por carambolas. ¿Por qué? Porque esta es una patología que no se cierra simplemente a la ortopedia, sino a médicos internistas, médicos generales, ginecólogos, geriatras, por la condición que puede dar más en pacientes de edad, de tercera edad, y en ortopedas sí. ¿Por qué? Porque normalmente nos llega el paciente sin haber hecho el diagnóstico. ¿Y cómo se percatan? Porque se fracturaron. Entonces, como les decía, fractura de cadera, muñeca, en radio distal, en lo que es columna vertebral, nos llaman, cuarta urgencia, una corredera común, y se cayó. Ah, doctor, pero nada más se cayó de sus pies, se cayó de la cama y se fracturó la cadera. Ajá, ¿y cómo pudo haber sido? Cuando uno se da cuenta, nada más viendo una radiografía, viendo que hay ya pérdida, el 30% de la densidad del hueso, ya lo podemos ver en la radiografía, y con eso ya llegamos, viendo en conjunto que se ha dado una fractura, a un diagnóstico presuntivo de osteoporosis, a la cual luego del tratamiento oportuno que tenemos que hacer, que por cierto, un tratamiento de urgencia es riesgoso, hay que operar, y luego de eso, con una convalecencia larga, es lo que hace costoso este tipo de padecimiento. No por la fractura per se, sino porque el cuadro se produjo, la fractura se produjo porque el paciente está en una condición que llamamos osteoporosis, con una fragilidad de hueso que pues propensa fácilmente a fracturas. Usted tocó un punto muy importante con respecto al tema de tratamientos, doctor. ¿Esto puede variar según el paciente o cómo sería? ¿Sería el mismo tratamiento, procedimientos quirúrgicos? ¿Cómo sería en este caso, doctor, para aclararle un poquito más a la audiencia de FTV, Medicina al Día? Sí, Mileide, mira, es muy interesante, pero antes de que partamos a tratamiento, y es lo que no queremos llegar. A la osteoporosis no quisiéramos llegar a eso, queremos llegar a la prevención. A prevención, claro. Y creo que lo más importante en cuanto al tema de osteoporosis es prevenir de llegar a ello. En cuanto a lo que es cambiar, primero, hay algo que no podemos cambiar, es nuestra genética, es nuestra condición hereditaria, y pues podemos saber ya de por sí, en cuanto a nuestro componente familiar, si estamos propensos o no a sufrir de osteoporosis. Luego de eso, nuestros controles periódicos a nivel del ambiente médico, ya sea con su médico de cabecera, un médico general, un médico internista, un geriatra, en caso tal ya entremos en personas de tercera edad, y o en el caso de las damas con ginecología, bueno, nosotros como ortopedas también en este sentido manejamos bastante lo que es el tema osteoporosis, porque vuelvo y digo, porque incurre a fracturas como tal. Entonces, el médico en este sentido hará los exámenes necesarios, haciendo la historia clínica, el examen físico, que es lo más importante, y luego con los exámenes necesarios buscar el efecto de saber si estamos ante un cuadro de osteoporosis, o también existe lo que es el término de osteopenia, que es casualmente un grado intermedio entre hueso normal y osteoporosis, y que casualmente ya nos está dando un estado de alarma, y ver exactamente qué tipo de tratamiento poder dar para evitar que llegue a ese extremo, que es osteoporosis, donde tenemos un hueso completamente frágil. Eso quiere decir que existe un tiempo entre la osteopenia y la osteoporosis. Entre hueso normal y hueso osteoporótico, pues tiene que transcurrir un periodo de tiempo que es variable entre paciente y paciente dependiendo la causa, y casualmente en ese periodo intermedio es el que le llamamos osteopenia. También puede ser reportado normalmente el gold estándar, hay varios estudios de gabinete que llamamos nosotros para diagnosticarlo, pero el que es más fidedigno, el que nos lleva no solamente a decirnos osteoporosis, sino que nos dice qué tanta pérdida de densidad ósea tiene, es la densitometría ósea. Este es el estudio gold standard, casualmente para lograr hacer el diagnóstico. Sin embargo, también nos puede decir que esté en un grado normal de hueso, porque no podemos marcar el estudio que sea el hueso normal, enhorabuena, y se hacen las recomendaciones para evitar llegar a osteopenia. Nos puede decir que sea osteopenia, y también nos puede decir que sea osteoporosis, que es el grado extremo. Me gustaría detallar esto un poco más, doctor. Vamos a cumplir con un cambio comercial y a regresar continuamos con más de su programa Medicina al Día, recordando la compañía del doctor Tomás Vázquez. ¿Qué tal, amigos?
amigos de FTV, regresamos con más de su programa Medicina al Día en compañía con el doctor Tomás Vázquez. Antes de ir a un cambio comercial, hablábamos acerca de esos estudios, procedimientos y medidas preventivas que debe tomar en cuenta la población panameña con respecto a este tema muy interesante, osteoporosis, doctor. Así es, mi lady. Mira, siguiendo por esa misma línea, lo más importante en cuanto a lo que es osteoporosis, o el tema de osteoporosis, que es casualmente esta fragilidad ósea que se da, ya bien componente metabólico y quizás también con algunas causales alrededor de la misma, el efecto de prevenirlo, no llegar a eso. Exacto. Lastimosamente tenemos quizás, y por eso es importante el conocimiento del panameño, es que tenemos ahorita lo que es el desconocimiento de que podemos nosotros llegar a un médico primera instancia, podemos hacer una evaluación. En esto podemos hacer laboratorios y estudios de gabinete que nos indiquen que podemos estar en un proceso de un hueso normal, un hueso que sea osteopénico o de osteopenia, que es un grado intermedio, o estamos en una franca osteoporosis. En base a eso, daríamos un lineamiento ya sea preventivo, de seguimiento con recomendaciones y o, si ya estamos entrando en osteopenia o osteoporosis, dar ya básicamente tratamientos. Con todo ello para evitar que esta fragilidad de hueso nos vaya a producir fracturas y que entonces tengamos que entrar nosotros, que somos los mecánicos de la medicina, a comenzar a reconstruir huesos Claro. y todo lo demás, que es lo más oneroso. Y como normalmente son pacientes de mucha edad, pues el porcentaje de enfermedades que pueden dar posteriormente a estas caídas con estas fracturas y sus secuelas hasta la muerte, pues puede entonces ser algo o algún desencadenante. Entonces, en este sentido, primero prevenir. Y para ello, pues como muy bien dices, llegar a lo que es nuestro médico de atención primaria, hacemos un examen físico, una historia clínica donde veamos toda nuestra historia familiar y en eso se manden lo que son los laboratorios de examen. Veamos que estemos exactamente, porque vendrá una pregunta, mi lady, y me dirás, bueno, y una chica de 20 años se tiene que hacer una densitometría ósea, pues no, tendríamos que casualmente ver que sea una persona de riesgo y por eso es importante examinar cada paciente. Sin embargo, es que sea una persona que ya está entrando en periodo de la menopausia, ha tenido trastornos hormonales, tiene un componente familiar de osteoporosis y tiene otras circunstancias como por lo menos la alimentación, que no toman leche o productos que puedan de ellos asimilar lo que es el calcio, que es una de las estructuras, uno de los minerales importantes para lo que es la estructura del hueso. Entonces sí tenemos que entrar en estos exámenes y estudios. Entre los más básicos que normalmente los colegas podemos entonces en este sentido mandar, aparte de la densitometría ósea que explicaba que es el estudio gold standard, que nos dice en qué grado de densidad ósea tengamos, pues es muy importante así, de primera vuelta, el calcio y la vitamina D. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados, el buen panameño, no, yo tomo calcio, no, ya yo tomo vitamina D. Y parece mentira, para el tema de vitamina D, cuando entremos en temas ojalá nos dé el tiempo de lo que es recomendaciones y prevención, pues tan sencillo, el cuerpo sintetice la vitamina D tomando sol. No tenemos ni siquiera que tomarlo. Pero entonces, y todavía no sabemos en este sentido, un tema muy importante, la pandemia, por el efecto de que todo el mundo estuvo encerrado, genera en una manera general, en la población general, que tengamos déficit de vitamina D. Y la situación con la vitamina D es que no permite absorber el calcio, que mantenga en este sentido parte de lo que es importante, la estructura del hueso, y con ello nos lleve también a la condición de osteoporosis más rápido. Pero sin embargo, a veces nos vamos al lado contrario. Estamos tomando calcio, estamos alimentándonos muy bien y cuando acordamos por no tener un buen control, podemos entonces en este sentido, lo que es el efecto de la aparición de piedras de oxalato de calcio y lo podemos tener piedra en la vejiga, piedra en la vesícula, piedra en los riñones, entonces estamos entrando en otra condición. ¿Cuál es la moraleja de esto? Llegar a su médico de cabecera, que por favor se tenga un control adecuado, un control médico adecuado de salud y que en ello se considere esta parte más en las damas que en los caballeros en primera instancia y luego con la edad, ya entrando a tercera edad, cada quien en este sentido a lo que compete. Y por este lado, entonces, visualizar lo que es el tema de la alimentación para ver los requerimientos de calcio y vitamina D, lo que es el tema de ejercicios, evitar mecanismos desencadenantes, entre ellos lo que es el uso del cigarrillo, las colas y, por cierto, entonces tomar una calidad de vida que podamos en este sentido evitar, prevenir este tipo de lesión que nos puede propensar
esta condición. Y la prevención es muy importante porque, bueno, hay que tomar en cuenta ciertas cosas como alimentación, hacer actividad física. Así Pues es. muchas personas en casa, por el tema de la pandemia, se han quedado en casita y no están haciendo estas actividades físicas y por el tema de la tecnología, Ujú. principalmente en niños, que hemos visto muchos niños que se quedan en casa y no hacen actividad física, solamente juegan con el celular y con otros aparatos tecnológicos. Doctor, me llama mucho el tema de la prevención Así es. con respecto a la alimentación y actividad física. Ya cuando se le determina a una persona que tiene osteoporosis, la alimentación y la actividad física sería la misma antes de la prevención o Fía- cambia algo. Miren qué es tan importante esto en cuanto al tema de la alimentación, que parece mentira. Ya se ha hecho estudios en cuanto a que el efecto de que tú recibas desde el momento posterior a tu nacimiento, lo que es el requerimiento nutricional adecuado, llámese casualmente la leche materna, por eso se insiste mucho en ello, todo lo que es en el interior de tu crecimiento, toda una buena alimentación en la que incurra con lo que es el aditamento a nivel de la estructura ósea de todos estos requerimientos, llámese calcio, vitamina D, etcétera, etcétera, y todos los metabolismos que tengan que ver con él, van a ser muy importantes para que en el momento de la edad adulta, ver cómo va a ser ese comportamiento del hueso y vamos a ver si tenemos o no tenemos un déficit óseo como tal. Ahora, nunca es tarde para retomar las circunstancias, independientemente de las condiciones que tuvimos cuando niños u jóvenes, nosotros ya en época de mediana o alta edad, podamos entonces tomar requerimientos necesarios para que podamos, en este sentido, poder evitar el caer en un cuadro de osteoporosis. Y en ello, pues, por lo menos, como muy bien dices, lo que es entrar en un tipo de actividad física moderada. Aquí a veces queremos en este sentido entrar en tercera edad y queríamos entrar en un tipo de actividades tipo CrossFit o demás, digo, cuando De nunca lleno lo de hemos todo. hecho. Entonces, verdaderamente podemos hacer una lesión mucho más fácil. Quizás lo que hablamos nosotros, lo que es ejercitarse de manera moderada, que es muy bueno para lo que es la actividad física y el fortalecimiento del hueso, en conjunto con lo que es el efecto de la alimentación. Y vuelvo y digo, lo más importante, mi lady, es llegar, darse un chequeo médico y ver entonces en este sentido cómo están nuestros metabolismos en sangre, cómo está ese calcio, esa vitamina D, si es necesario, dependiendo de la edad, dependiendo de la condición, hacerse una densitometría ósea, llevar sus chequeos cotidianos con el ginecólogo en el caso de las damas, para ver si se están dando estos trastornos hormonales o demás, que a la larga, de manera secundaria, vaya a producir un trastorno en el hueso y poder entonces actuarlo a tiempo con el efecto de evitar que llegues entonces a lo que es una osteoporosis y de ahí a tener un riesgo de fracturas. Al inicio del programa, doctor, usted mencionaba acerca de que este padecimiento, esta patología, es un tema de salud pública que puede afectar a ciertas personas y en conjunto por el tema de medicamentos y todo lo demás, los tratamientos que son muy costosos. Me gustaría saber, yendo un poco más, ¿cómo se encuentra Panamá a diferencia de otros países? Usted como especialista en el tema, doctor, ¿cómo lo podría calificar con respecto a este tema? Hay en general, habría un desconocimiento casualmente, no solamente de lo que es la patología, sino que cómo puedo yo acceder a las instalaciones de salud en cuanto a este tema. Como ortopeda, lo que sí puedo decir es que nos percatamos nosotros que la mayoría de los pacientes no se percatan de que tienen una situación de osteoporosis hasta cuando se fracturan. Y es porque nos llegan después de una caída, después de una lesión, después de un accidente, y cuando lo tenemos, ya lo tenemos a mano, es para resolver la fractura, tomamos una radiografía, pero ya nos damos cuenta en base al porcentaje de densidad ósea que podemos captar en la radiografía que este paciente, la fractura y por la condición, el tipo de fractura, que es un paciente que tiene osteoporosis, muy probablemente. Entonces, ya entramos a un tratamiento específico, pero sabemos que después tiene que entrar en un manejo, precisar el diagnóstico de osteoporosis y darse un tratamiento específico para eso, para seguir evitando cualquier otro tipo de lesión. Sin embargo, lo importante para el panameño es no llegar a eso. Y por ende es importante que nos acerquemos a las instalaciones de salud para que nos puedan hacer los diferentes exámenes y estudios necesarios para poder en este sentido evitar llegar a este punto. Entonces, acceder a las instalaciones de salud es importante, cada uno dependiendo en el área que se circunscriba, ya sea a nivel público o privado, pues ya sea a nivel de centro de salud o policlínica,
y así nos irán entonces en este punto derivando a las instancias necesarias para poder hacer los estudios, los exámenes y con ellos ya irnos dando recomendaciones, dependiendo de la edad, la condición que ya estemos, para ir dándonos entonces herramientas con el fin de prever el efecto de llegar a una osteoporosis como tal. Hablemos también de consecuencias, Así es. doctor, porque si bien es cierto, como usted le menciona, hay medidas preventivas, hay un lapso de tiempo entre una persona que puede tener osteoporosis y cómo evitar el tema, y también los tratamientos. Pero si una persona por cualquier motivo decide no seguir los tratamientos, ya sea por temas difíciles, económicos o demás, ¿cuáles serían esas consecuencias, el escenario negativo con respecto a este tema? En nuestro país hay mucha necesidad. Y cuando vemos el tema ya de tratamiento de osteoporosis, implica muchos costos y quizás hace que esta circunstancia sea inaccesible para muchos panameños. En este punto, bajo esta circunstancia y este rubro, esta patología, por eso es importante la prevención. Es más fácil llegar a un centro de salud, un médico de atención primaria nos atienda, vea con las herramientas que tenga en el momento cómo poder brindar algún diagnóstico y con eso dar ya herramientas de prevención, que comienza desde su casa, hacer ejercicio sanamente, una mejor alimentación y ya podemos comenzar. Cuando entramos ya a un cuadro de un paciente que tenga osteoporosis, el riesgo de fractura es altísimo. Y al producirse estas fracturas, tenemos entonces, que implican en un gran porcentaje el efecto de la realización de cirugías, que son cirugías de por sí costosas. Si lo vemos a nivel institucional, a nivel de lo que es las entidades de la Caja del Seguro Social o el Ministerio de Salud, pues son entidades que son cirugías o procedimientos quirúrgicos que al Estado le recurren en gran costos, en una gran cuantía, sabiendo que podrían haberse evitado. Evitar, exacto. Y a nivel privado ni se diga. Son cirugías bastante costosas y a la cual pues no está quizás a disposición de la mayoría del panameño. Entonces, ¿qué pasa? Lo importante que tú dices, ¿cuáles son las consecuencias? Hay pacientes por lo menos y dependiendo del tipo de fractura en la que van a quedar con limitaciones, porque estas son fracturas normalmente que se dan, traen un trastorno del hueso, traen un grado de desplazamiento del mismo y pues amerita un procedimiento para colocar o armar esos huesitos en su lugar como si fuera un Lego y permitir que el hueso pegue para que su función permita ser adecuada después. En muñeca puede traernos problemas que estamos hablando de las mayores, pueden producirse en diversas partes, pero en muñeca podemos tener la circunstancia de que nos trae limitación para nuestros quehaceres cotidianos. En columna, situaciones de postura y dolor perenne por los dolores y las situaciones asociadas que pueden estar en conjunto con los nervios y procesos de desgaste, porque estamos hablando de personas de edad. En cadera, utilizo un término de un paciente casualmente del interior, tengo la cadera desgonzada, o sea, como si Sí, fuera se escucha desconectada, mucho. exacto. ¿Y qué pasa? Los dolores extremos y la falta de movilidad que tiene ese paciente amerita que ese paciente se opere. En situación de pandemia, te comento, mi lady, tuvimos pacientes que no se pudieron operar. Y las consecuencias en este paciente con la cantidad de morbilidad que llamamos nosotros, o sea, de enfermedades que se pueden dar por el encamamiento prolongado son muchos. Neumonía, úlceras de decúbito, procesos de trombosis venosa y hasta embolismo pulmonar, poniendo en riesgo al paciente a llevarlo a la muerte. Entonces, todo esto se hubiera evitado si nosotros entramos en un tratamiento o en una situación preventiva antes de llegar a esto. Entonces, lo que creo que queda de moraleja para nosotros el día de hoy, Exactamente. podemos hablar mucho de osteoporosis. De osteoporosis hay meeting de osteoporosis, talleres, seminarios nada más de osteoporosis, en la que nos introducen a todos los colegas que tenemos que ver en las diferentes especialidades para esto. Y lo que quiero hacer es tomarlo de la forma más sencilla, pero para que el panameño esté consciente de que es un tema de salud pública, de que tiene mucha importancia por las implicaciones que pueden tener y que podemos fácilmente prevenir, que nos haga llegar entonces a un médico de atención primaria y podemos comenzar entonces ver en conjunto con él cuáles son las diferentes estrategias para evitar esta condición. Así es, ya las personas en casa a tomar conciencia, conocer un poco más con respecto a este tema de enfermedades, patologías que ha explicado de una manera excelente y para que las personas puedan comprender qué significa las consecuencias y cómo prevenirlo, acerca también de los tratamientos y el tema de la salud pública, que es muy importante en nuestro país, acerca
también de la realización de campañas, que es muy importante para que las personas en casa puedan conocer un poco más acerca de este tipo de enfermedades, y que nos ha explicado el día de hoy de manera excelente, y la compañía siempre agradecemos del doctor Tomás Vázquez. Doctor, gracias por ampliarnos con respecto a este tema y dejarnos esta enseñanza y esta moraleja. Sí, bueno, no se automediquen, hay diferentes tipos de tratamientos, ya cuando llegamos a osteoporosis hay medicamentos, hay circunstancias, pero lo importante siempre es ser guiado con un médico, un colega, y que también podamos nosotros preverlo a tiempo. Así es. De esta manera finalizamos una edición más de su programa Medicina al Día. Recuerde que aquí siempre estamos pendientes de su salud con excelentes profesionales en temas ya de medicina.